Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Cuando Dios habla que viene un tiempo de abundancia, está hablando también de un proceso de formación en la vida de cada uno de nosotros, con el interés de parte de Él, amado hermano, en que podamos alcanzar una vida, porque dice la Biblia que Él vino a darnos vida, una vida zoe, una vida espiritual, pero que tiene una característica muy especial, que es una vida abundante. Entonces, una vida en abundancia no se circunscribe a tener plata, a tener bienes, aunque eso es una parte, que es un agregado, eso es un adendum de aquel que ha aprendido a vivir en el Espíritu, amado hermano, y que ha aprendido a arrebatar, a arrancar y a pelear aquellas bendiciones que Dios ha prometido a su vida. Hemos entendido a lo largo de mucho tiempo que las bendiciones en Dios muchas veces se tienen que arrebatar, y se tienen que tomar, y se tienen que poseer. Ahora, lo interesante de esto, y es donde el Señor me hablaba, es el hecho de que nosotros estemos preparados espiritualmente para poder ser verdaderos administradores de la abundante gracia, por ejemplo, que Dios nos da. Que seamos administradores de todo aquello que Dios envía en abundancia, amado hermano, sobre su pueblo, con un fin específico de poderlo bendecir. Note que hablábamos antes de iniciar la prédica cómo el Señor Jesús, siendo un excelente administrador, después de que se dio la multiplicación de los panes y los peces y fue saciada la necesidad de todo aquel pueblo que estaba reposado allí en la hierba, que note que para que venga la abundante provisión debe de existir reposo, que fue algo también de lo que hablamos, amado hermano, se tomó el tiempo de mandar a recoger, note, todo aquello que había, entre comillas, quedado después de la ejecución de ese milagro, donde muchos fueron alimentados. Entonces, yo creo personalmente que Dios está preocupado en la forma de cómo nosotros podemos llegar a ser administradores de la abundancia y de esa dimensión donde Él, por gracia y misericordia, ha decidido introducir a un pueblo. Pero hemos hablado que esa introducción en la tierra de la abundancia tiene características muy especiales. No todos los que salieron de Egipto entraron en la tierra de la promesa, sino que algunos que tuvieron un espíritu diferente. Note por favor, Josué, Caleb y José fueron los tres únicos que entraron salidos de Egipto, porque Josué y Caleb, lo hemos hablado y necesito recapitularlo. Josué y Caleb tenían un espíritu, diga conmigo, un espíritu diferente. Y entendemos que José fue trasladado ya muerto en huesos, dice la Biblia, a lo largo de todo el desierto. Entonces, definitivamente una de las cosas que es importante para nosotros como hijos es aprender a administrar esa abundancia. Pero déjeme decirlo, que para poder ser un sabio administrador, amado hermano, yo sé que muchos podrán pensar que para poder ser un buen administrador se necesitan conocimientos. Y benditas las universidades que ahora enseñan acerca de esto. Pero José no recibió administración en ninguna de las universidades, pero tenía algo que era gracia de parte de Dios y tenía características. Mire, para que Dios nos ponga a administrar sobre riquezas, ojo por favor, quiero ser claro que cuando hablo de riquezas no hablo únicamente de la economía, porque las riquezas de Dios son innumerables y no todas se pesan, no todas se miden a través de la posesión económica, sino que creo personalmente que Dios bendice económicamente a aquellos que han logrado alcanzar una dimensión de crecimiento espiritual. Por eso la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces,
un hijo de Dios que desea y anhela la prosperidad, una de las bases y el fundamento que debe de tener establecido en su corazón, amado hermano, es el crecimiento de su alma, el crecimiento espiritual que se dé el entorno de su vida. Y José, nosotros hemos hablado acerca de esa dispensación de José. Se recuerda que hace como 2 meses hablamos que esa unción venía no solo sobre la casa, sino sobre el pueblo de Dios. Pero José tenía características que yo necesito una vez más recapitular en casa, para que cuando estas riquezas, amado hermano, vengan de parte de Dios, cualquiera de esas 32, o quien quita las 32 completas, hermanos, y pueden venir, las recibimos en el nombre del Señor Jesús, tengamos una capacidad en el espíritu, porque de las 32 abundancias, una es económica, las otras, amado hermano, están circunscritas al espíritu. Entonces, mire pues, Génesis capítulo 41, versículo 46. Mire lo que dice Génesis 41, 46 en adelante. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del Faraón y pasó por toda la tierra de Egipto, e hizo la tierra en aquellos 7 años de abundancia a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento o sustento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Ahora, dice el versículo 46, mire, que José era de 30 años cuando él se acercó delante de Faraón. Ahora, cuando nosotros examinamos el versículo 47:1, efectivamente José se presentó delante de Faraón. Dice la Biblia que no había nadie más grande que José en todo Egipto, excepto Faraón. A él le había sido dada toda autoridad sobre esa tierra, y que absolutamente nadie tenía una mayor autoridad a él. Ok, pero ¿cómo se presentó José delante de Faraón? Eso es importante entenderlo. Génesis 47:1 dice que vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, note por favor, sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de la abundancia. Hermano, Gosén es una tierra de abundancia. Habían entrado en la dispensación de la abundancia. Versículo 2, 47. Y de los postreros de sus hermanos, note por favor, tomó 5 varones, diga conmigo 5 varones, y los presentó delante del Faraón. José definitivamente patriarca, pero es un sano hermano y un perfecto ejemplo de todos nosotros como hijos de Dios, que anhelamos siempre tener cada día más del Señor. Ahora, si nosotros pensamos en José, note por favor que para poder ser administradores al estilo de José, que tenga una bendición extraordinaria de parte de Dios, hermano, mire qué precioso que todo lo que un hijo de Dios se proponga en su corazón, Dios se lo conceda. Eso es precioso. Pero para poder ser un hijo de Dios bendito en plenitud, se deben de tener características formadas en nuestras vidas, amado hermano, para que cuando esa bendición venga, porque va a venir sobre tu vida, tú y yo tengamos la capacidad de poder ser administradores del reino y poder entender cuál es la razón o cuál es la visión por la que Dios te manda provisión.
Porque la palabra provisión debe de tener inicialmente una visión sobre la cual debe de ser fundamentada. Le explico. José, hermano, a pesar de haber sido tratado, era un hombre que no desmayaba. Características: era un hombre que perseveraba, amado hermano. Es un hombre que tenía vicisitudes, que tenía problemática, pero entendía que si Dios le había dado una promesa, él sabía que Dios no era hijo de hombre para arrepentirse. Entonces muchas veces las bendiciones, mire, yo le decía hoy a una familia preciosa, les tocó pasar su tiempecito de Niágara en bicicleta, ¿verdad? Sí, pastor. Pero la bendición de Dios vino posteriormente a esa etapa de prueba. Entonces, regularmente, amado hermano, todo desierto de alguna forma tiene una tierra de bendición. Una de las características de aquellos administradores del reino, aquellas cosas que Dios ve en el corazón de aquellos que les va a entregar la administración de la abundancia, porque no es lo mismo ser abundado que ser un administrador, porque el que administra se encarga de repartir y de dar. Es una característica para que tú puedas ser un administrador del reino, es que debes de aprender a no claudicar, amado hermano, y a no desmayar a pesar de la circunstancia, a pesar de la vicisitud. Aunque el día se vea oscuro, aunque el día se vea negro, una de las características de los administradores de la abundancia al estilo de José, hermano, es que no se achicopalan, no desmayan, no decaen, aunque están pasando la problemática. Entienden que dice la Biblia que todo ayuda bien a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados delante de Él. Así que, iglesia, para poder tener esa abundancia, Dios quiere que tú seas perseverante. Dios quiere que, mire, a José le fue entregado ser segundo al mando en todo el reino de Egipto, hermano, pero la prueba que le pasó a José, hermano, a veces queremos Gosén, pero todo Gosén lleva un proceso. Y quiero decirte que los instrumentos que muchas veces Dios va a usar para formarte son tus propios hermanos. Y los propios hermanos, no hablamos únicamente de los hermanos filiales, sino que los hermanos en la fe. Pero para que puedas ser un verdadero administrador de la abundancia del Señor, una de las cosas que tú y yo debemos de aprender es a perseverar y a no desmayar. ¿Le está yendo mal? Persevere, porque aquel que inició la buena obra es fiel y la va a terminar. Entonces José no desmayó, José no se desanimaba, José no perdió la fe. José sabía que si Dios le había dicho, era cuestión de tiempo para que eso se diera. Mire, José fue tratado por sus propios hermanos, hermano. Pero una de las cosas que José aprendió en su corazón fue a no guardar rencor de la formación que había recibido a través de esos vasos filiales que eran sus hermanos, pero que Dios había permitido porque tenía un propósito. Cuando tú estás siendo formado, duele. Cuando tú y yo estamos siendo formados, muchas veces hay lágrimas, muchas veces hay desconsuelo, muchas veces hay desesperación, amado hermano. Porque una de las cosas con las que José se tuvo que enfrentar, amado hermano, fue con la traición. 7 cosas le formaron a José. Pero José, mire hermano, es que es extraordinario cómo este varón, a pesar que fue vendido, que fue traicionado, que hicieron con él sus hermanos como quisieron, mire hermano, cómo es Dios de fiel y lo lleva a un lugar de honra. Pero porque tenía características. Y una de ellas es que tenía un corazón limpio delante de Dios, y que a pesar que fue formado, a pesar que fue dañado, a pesar que vino vicisitud y circunstancia difícil a su vida, José aprendió a no guardar rencor de todos aquellos que de alguna manera habían sido instrumento de parte de Dios para su formación. Mire, nunca usted ve a José reclamarle a Dios, como si hay otros personajes en la Biblia, ¿verdad? A veces se atreven a hablarle a Dios de una manera incorrecta. Esas son características básicas, no son las que de las que le quiero hablar hoy. No guardó amargura ni rencor contra sus hermanos, y nunca perdió la comunión con Dios.
Es interesante entender que el nombre de José, José significa, mire qué tremendo, José significa aumentar, José significa añadir, José significa crecer, y José significa, ¿qué dice ahí? Abundar. Entonces, para que esa abundancia que Dios tiene destinada llegue al pueblo, Él va a buscar administrador de la abundancia para poderla dar al pueblo basado en lo que Él establezca. Como hemos visto, José se presentó delante del rey Faraón, pero se hizo acompañar, es decir, José llegó al cargo, pero llevaba 5 hermanos, y esos 5 hermanos representan características y actitudes las cuales deben de ser adoptadas en nuestra vida para todos aquellos, José Carlos, que queremos gozar una vida en abundancia. ¿Cuántos anhelamos una vida en abundancia? Pues para poder ser poseedores de Gosén, que quiere decir tierra fértil y quiere decir tierra de abundancia, esos 5 hermanos nos enseñan características en el espíritu con las que José se presentó delante de Faraón. O sea que si podríamos decir son 5 virtudes o son 5 fortalezas con las que José se presentó delante de Faraón, y que debemos de considerar nosotros como hijos del rey, que anhelamos ser administradores de la abundancia en esa unción de José. Porque mire, hermano, yo declaro que esa unción de José está residente en su casa en el nombre del Señor Jesús. Yo lo declaro como ministro. Usted garantícese de poner por obra estos 5 preceptos y usted va a ver cómo Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. El primer hermano de José con el que él se presenta delante de Faraón fue Rubén. Significa un hijo, gracias. Y eso nos habla a nosotros, amado hermano, de identidad. Un administrador de la abundancia debe de aprender a tener la identidad de hijo. Eso significa Rubén. Rubén era uno de los 5 acompañantes de José cuando se presentó delante de Faraón. Y dice que José se presentó delante, ojo, José se presentó delante de Faraón con identidad de hijo. Hijo de rey de reyes, hijo de señor de señores. Pero también entendía que tenía una casa paterna establecida. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender es que para que Dios nos permita ser administradores de esa abundancia, una de las cosas que debemos de tener muy clara es que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú te das cuenta, el establecimiento de la paternidad en el corazón del hijo es una base y es un fundamento, porque dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8 versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo permanece. Entonces, si tú quieres ser un administrador de la abundancia de Dios, lo primero que tienes que entender es que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, y dejar de estar ya con ese espíritu puchitero, con ese espíritu de menosprecio, con ese espíritu de nadie me quiere, todos me odian, me come un gusanito. Tú tienes que saber que si eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él te va a dar la administración, amado hermano, de la abundancia. Y le pongo en el recordatorio las 32 abundancias de las que hablamos el domingo. O sea que aquí, hermano, perdón a los que me miran por la televisión, no estoy hablando de la abundancia de dinero, estoy hablando de una abundancia de vida que implica de primero la base fundamental espiritual, para que todo lo demás, estando conectados en el Espíritu al Señor, cuando ese tipo de abundancia venga, no te toque, te trastoque y te termine sacando de la iglesia, como muchas veces sucede. Por eso es que mire, yo le decía, usted recuerda el domingo pasado, que este tiempo de la abundancia, hermano, aleluya, todo lo anhelamos en nuestra vida.
Pero el periodo más difícil para un hijo de Dios de ser probado no es la escasez, es la abundancia. Por eso es que este año 2016, que es un año de abundancia, una de las cosas que primero Dios va a pesar en el corazón de su pueblo es cuánto le amas. Porque, hermano, buscar de Dios en el momento de la escasez y en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, es sencillo. Pero qué difícil es. Y usted no me va a permitir mentirle, pero una prédica que enseñamos acerca de la fiesta en la casa del Padre, y vimos cómo a uno todos empezaron a excusar. Hermano, yo en el nombre del Señor Jesús le clamo al Padre que cuando esa abundancia llegue a su vida en cualquiera de las 32 dimensiones que hablamos, no se vaya a volver chusema. Yo he tenido gente en la iglesia, hermano, que Dios la prospera en 2, 3, 4, 5, 6 meses, y cuando siente tiene tanto negocio que mejor lo anda atendiendo el domingo en vez de venir al servicio. Entonces yo digo, Señor, ¿cuál era el propósito? Cuando Dios le sobreabunde, nunca se olvide que usted tiene casa. Nunca se olvide que tiene un Padre celestial que envió a un hijo a morir por usted y por mí, y al cual usted y yo le merecemos toda gloria y toda honra. Entonces las características, amado hermano, mire, nosotros como padres, le repito, trabajamos para bendecir a nuestros hijos. Realmente yo sé que usted prefiere quitarse un par de zapatos y comprarle un par de zapatos a sus hijos. Esa es la naturaleza de un padre natural. El que no lo trabaja así, pues habrá que ver qué tipo de padre es. Podrá ser avestruz, si lo queremos ver desde la perspectiva de las aves, ¿verdad? Pero cuando ya están lindos ellos, cuando ya han crecido, cuando ya entraron colegios, salieron graduados, salieron con honores, van a tener que salir a trabajar. Y una de las cosas de las que nos habla el significado de la identidad de hijo es el poder entender que cuando tenemos una casa en donde nosotros vivimos, debemos de ser partícipes de nuestra casa. Por eso es que es importante y vale la pena recordarle, hermano, todas las áreas de servicio en Fortaleza de Sion ahorita están abiertas, para que todos aquellos que en la identidad de hijos quieran servir al Rey en la casa, puedan hacerlo. Pero cuando se gradúan los pastores, muchachos, ¿quién de ustedes se graduó este año? Y está trabajando, se graduaron el año pasado. ¿Vos cuándo te graduaste? El año pasado, y ya estás trabajando. El antepasado. Y ahorita tú trabajas. Económicamente eres activo en casa. ¿Qué es ser económicamente activo en casa? Participar en casa. Mira, hermano, yo no le estoy hablando de dinero en este momento. Lo que le estoy diciendo es que lo que tengo te doy. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Porque si de algo Dios te va a pedir cuentas a ti, es de los dones y los talentos que Él te ha entregado. ¿Con qué propósito? Cuando el joven sale del colegio y empieza a ser económicamente activo, mire, hermano, por lo menos paga la luz o el agua de la casa. Es decir, empieza a ayudar a papá, empieza a ayudar a mamá en el proceso del cuidado de la casa. Entonces, alguien que tiene una identidad de hijo en una congregación va a entender que hay necesidades en medio de la misma. Por favor, aquel que está pensando en dinero, bórrelo de su mente. Pero tú tienes que entender que Dios en su diseño y en su propósito te dio a ti dones y talentos. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá tenemos más de 5 años de estarnos congregando en esta casa? Levánteme su mano, por favor. Te voy a hacer una pregunta. Tal vez va a sonar un poquito extraña, pero para darle el entendido, solo dígale a su hermano: el pastor no está hablando de dinero. Dígale a su hermano que está a la par, no está hablando de dinero. Ahora dígale otra vez: únicamente. Cuando un hijo madura en casa, ayuda a sus padres. Entonces yo quiero que usted me ayude como hijo de casa. ¿Y cómo
no quiere que le ayude, pastor, ¿de cuánto quiere el cheque? Agárrelo, rómpalo, porque yo le estoy hablando de dones y talentos, no de su dinero. Para que la casa sea bendecida, para que seamos administradores, tienes que ser un administrador primeramente de la dimensión de lo que el Padre te da como hijo. Por eso es que cuando el pródigo pidió la parte de su herencia, el Padre no se la negó. Y lo que le dijo, bueno, papito, de plano, aquí está, vete. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Número 2. Segundo hermano era Simeón. Simeón significa el que oye. Es importante aprender a escuchar, aprender a oír. Para ser un administrador, tenemos que ser fieles oidores de la voz del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es el Espíritu el que guía. ¿A dónde? A toda verdad. Entonces, ser un buen administrador de las cosas de Dios implica tener comunión con el Señor. ¿Se da cuenta cómo para ser administrador no había que ir a recibir clases a la Mariano ni a la Marroquín? Porque estamos hablando de cosas de rey. O sea, si la recibe, pues gloria a Dios, ¿verdad? Tienes que ser hijo y tienes que aprender a escuchar. Es decir, aquel que va a administrar debe de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de una persona que tiene comunión. Por eso le digo, mire hermano, Dios nos va a introducir en una dimensión de abundancia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Pero tienes que tener identidad de hijo del Rey. Y tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Paternidad y un oído aguzado. Por eso dice la Biblia que el alimento más sólido es para aquellos que han ejercitado por el uso el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, para ser administradores de la abundancia, si se da cuenta, las características son de tipo espiritual. Diga conmigo, responsabilidad en casa. Y aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea que José se presentó con la certeza de que era hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabía escuchar la voz, porque el Espíritu Santo le había dicho los planes que tenía. Entonces, un administrador, mire hermano, en la parábola de los talentos, usted ha leído la parábola de los talentos. Dice la Biblia que a algunos se le dieron talentos y al que se le había dado, alguno no supo invertir. Yo sabía que tú eras un señor duro y tuve miedo. Y el talento que me diste. Y dice la Biblia que por esa razón se lo agarró y se lo dio al que se había invertido. Porque Dios siempre está pensando en multiplicación. Dios te da un don, Dios te da un talento, inviértelos en el reino. Porque si tomas ese talento y lo escondes, te lo pueden quitar. Bueno, el don y el llamamiento son irrevocables,
pero una vez están apagados, hermano. Tremendo, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes en la oración, mira, hermano, nosotros cuando oramos hemos sido enseñados a pedir. Oh Señor, aquí vengo delante de ti, te doy gracias, Padre, y hoy te quiero pedir por este trabajo. Aprendemos a pedir, pero muy pocas veces aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo hacia dónde nos lleva, para que los planes de Dios se desarrollen en tu vida de una manera certera. Debes de aprender a tener tu sentido del oído aguzado. La característica del segundo hermano de José, que era característica con la que él se presentó delante de Faraón, es que sabía escuchar la voz de Dios, hermano, para que las cosas sean multiplicadas, para que Dios te bendiga extraordinariamente. Debes de aprender a tener comunión con Dios y a escuchar la voz, hermano. Mire, para cualquier cosa que tú hagas, garantízate que sea Dios el que te esté hablando. Yo le decía ayer a los hermanos con los que nos reunimos en el área de consolidación, hermanos que están empezando a venir y que algunos están definiendo si se quedan en casa o no. Hermano, si te vas a quedar en este lugar, garantízate que sea Dios el que te mandó. Porque si tú te garantizas que sea Dios el que te mandó, vas a tener éxito. Mucha gente se congrega por amistad, por filialidad, otros pues porque la iglesia está de vecino, ¿verdad? Entonces para no caminar hasta... No, los planes y los diseños de Dios son perfectos y se van a cumplir exactamente en su plan y en su tiempo. Pero para eso, hermano pastor, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el tiempo? De eso le estoy hablando. Abra su oído espiritual y empiece a escuchar la voz del Espíritu, porque Él le va a dar la estrategia exacta, hermano, de eso que usted le ha estado preguntando y que tal vez muchas veces no ha querido poner en práctica por duda. Pastor, ¿y será que es tiempo de poner un negocio ahorita, pastor? Ore a Dios. Que el único, mire, el pastor se equivoca, el Espíritu Santo no. La segunda característica para ser un administrador de la abundancia es que tiene que tener sus sentidos aguzados y aprender a escuchar la dirección, digan conmigo, la dirección del Espíritu Santo. No era curso de administración 1, 2 y 3, hermano. Mire, oye, oh Israel, ¿qué sigue después de eso? ¿Se recuerda usted de esa frase, de esa: oye, oh Israel, tu Dios uno es? Porque es importante, hermano, aprender a oír, a escuchar. Jesús decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no saben oír. El secreto de la administración: sentido abusado a la dirección de Dios en todo momento. Por eso es que usted encuentra en el libro de Apocalipsis que siempre dice: el que tenga oído. Esta versión dice oiga. Otras versiones, como ustedes bien han dicho, el que tenga oído, escuche. Esta versión dice oiga. Lo que ¿qué? El Espíritu dice ¿a qué? ¿Cuántos anhelamos éxito? No el consejo de la suegra, no el consejo de la amiga. Mire, hermano, y con mucho respeto me lo voy a decir yo mismo, aunque en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero el pastor se puede equivocar, el Espíritu Santo no. Por eso es que la fiel a seguir, se entiende que el ministro está conectado y debe de existir una directriz clara, pero también se puede uno equivocar, ¿no? Claro que se puede equivocar. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo.
El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leví, comunión. Tercera característica para ser un administrador de la abundancia en Dios: tener comunión. Leví significa unido. Leví significa adherido. Dice acá que Leví fue la tribu de Dios, o la tribu que Dios eligió para desarrollar el sacerdocio. Y en su nombre vemos el vínculo que debemos desarrollar en la dimensión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero otra de las cosas que debemos de aprender a tener, hermano, que es importante, es la comunión entre hermanos. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, para con los hermanos. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, amado hermano, que es importante para ser un sano administrador, un sabio administrador de las abundancias del reino, que quiero ser claro que las abundancias del reino son muchas, es aprender a estar adherido. Esto nos habla de tener comunión con Dios. Esto nos está hablando de oración. Esto nos está hablando de ayuno. Esto nos está hablando de palabra, hermanos. Son tres cosas que hemos estado nosotros insistiendo grandemente: oración, ayuno y palabra. Cuando esa oración, ese ayuno y esa palabra están en ti, tú tienes comunión con Dios, y entonces adquiere la dimensión de Leví, es decir, aquel que es un administrador del reino, que recibe la sabiduría del cielo, es porque aprende a escuchar constantemente la voz de su Señor. Por eso es que usted va a ver al final del 2016, usted va a ver mucha gente que va a decir: pastor, y no que era el año de la abundancia, pues, y a mí lo único que me abundaron, pastor, fueron los clavos. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Algo tenía que abundar. Tome base: identidad. Número dos, escuchar. Y número tres, se da cuenta cómo la administración de la abundancia va directamente ligado a una condición espiritual interna. Porque aquel que está trastocado, hermano, aquel que es peleonero, aquel que anda en broncas, aquel que solamente vive en la carnalidad, hermano, que viene a la iglesia el domingo, se desaparece 15 días y de vez en cuando aparece, hermano, no tiene comunión con Dios. ¿Cómo le va a ir bien? Por eso le digo, al final del año vamos a ver muchos muy contentos, aleluya. Toda fortaleza de Sión contenta, y alguno que otro sí, pero pastor, la abundancia a mí no. Vengo otra vez otro año de abundancia. No, hermano, ponga por obra la palabra de Dios, y usted va a ver que poniendo por obra la palabra de Dios, Dios es fiel y va a cumplir su promesa. Leví, péguese a Dios, métase con Dios, hermano, por misericordia, y usted va a ver que esa transformación llega de una manera sobreabundante sobre su vida. Ay, Señor de la gloria. Mire pues, Isaacar. Esto es importante. Todos son importantes, ¿verdad? Pero esta es importantísima, diría aquel personaje que ya se fue. No miraban tele los hermanos, ¿verdad? Isaacar, dice la Biblia. Mire, hermano, esto es importante. Yo creo que todas son importantes, pero tener un expertaje en discernir los tiempos, hermano, eso da certeza de victoria.
Y dice la Biblia que otra de las características con las que José se presentó delante de Faraón es porque José sabía discernir los tiempos. Es importante, mire, si usted tiene identidad de hijo, si usted tiene comunión con el Señor, si usted aprende a oír la voz de Dios, usted va a saber, amado hermano, entender qué tiempo en Dios está viviendo exactamente. No hay nada peor que un cristiano, hermano, que adivinando. No, si usted y yo tenemos acceso al trono mediante el Cristo de la gloria, hermano, y si usted tiene acceso al trono mediante el Cristo de la gloria, usted tiene la capacidad de escuchar las directrices de Dios y conocer los planes y los tiempos exactos, hermano, y no va a estar errando y fallando, sino que ha aprendido a tener su oído aguzado a la voz del Espíritu, para que el Espíritu le diga exactamente qué hacer, en qué momento. Pastor, ¿y cómo hago eso? Métase con Dios. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Eso significa Benjamín. Pero dice la Biblia que en su mano derecha, cuando la Biblia habla de la mano derecha de Dios, regularmente está hablando de bondad, de misericordia y de benevolencia. Dice la Biblia que un día se acercaron, yo creo que fue con David, corríjanme por favor si me equivoco, salieron a la guerra. Pero hubo parte del pueblo que se quedó cuidando el bagaje, el equipaje. ¿Ya me sigue la huella por dónde voy? Y dice la Biblia que cuando regresaron y traían las riquezas, David dijo: repártansela todos por igual. Y los que iban con David le dijeron: ¿cómo va a ser posible? Si estos no salieron a la guerra, los que fuimos a pelear somos nosotros. Ellos no tienen derecho porque se quedaron en el campamento. Parafraseando. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Den del tesoro a todos. Porque una de las características de aquel que es administrador de las abundancias de Dios es que aprende a darle a todos por igual, siempre. Tú vas a ser puesto como un administrador de las bendiciones y de los dones de Dios. Mira, hermano, como Dios es de bueno. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre los justos, y solo sobre los justos, sobre los que son y sobre los que no son, porque Dios es benevolente, es grande en misericordia, hermano, tiene bondad. Entonces, otra de las características para ser un administrador de las grandezas de Dios es que debes de aprender a ser misericordioso, bondadoso y benevolente. No, pero es que ese hermano viera, pastor, mira, aquí estamos todos echando punta y ese hermano no hizo nada. Delen. No, pero hermano pastor, ¿qué estamos haciendo? Siendo bondadosos y misericordiosos, que es lo que Dios nos enseña. Delen. Porque la bondad y la misericordia deben de ser tus acompañantes de continuo, para que cuando Dios, mire, hermano, cuando Dios te bendiga, salpique a todos, hermano. Para que las bendiciones que Dios te dé alcancen a todos los que están a tu alrededor. Dice la Biblia que Benjamín significa hijo de la mano derecha. Un administrador del reino tiene que ser bondadoso, misericordioso y benevolente. Mano, ya hay que borrar de nuestra mentalidad eso de andar condenando a medio mundo, hombre. Si Dios dice en la Biblia que es grande en misericordia y sobreabunda. Jesús, sentado a la diestra del Padre, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha o a la diestra de Dios
el que también intercede. Entonces hablar de la mano derecha nos habla de intercesión, de aprender a orar por las necesidades de nuestro hermano. Cuando nosotros adquirimos todas estas características, por favor, espirituales, porque una persona, mire, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Estas prosperidades van sobre el alma, sobre el corazón, porque el Señor va a poner a administrar grandezas de abundancia a aquellos que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Me entiendes? Eso significa que para ser un administrador del reino tienes que tener, amado hermano, un nivel de crecimiento espiritual, para que cuando el tiempo de la bendición llegue, hermano, tú realmente recibas y des de gracia lo que Dios te ha dado y te va a dar de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a rogar que se ponga en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Si usted pone por obra esas 5 características, te encaminas correctamente. No es lo mismo vivir en la tierra de la abundancia que ser un administrador. Y yo declaro que esta casa es casa de administradores, amado hermano. Siervos y siervas que han tenido comunión con Dios y tienen comunión con Dios, expertos en discernir los tiempos. Antes de tomar decisiones, ora y pide a Dios la dirección, porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad. Padre, si usted necesita auxilio de parte de Dios para que estas 5 características sean ejercitadas en su alma, venga adelante. Si usted considera que esas áreas deben de ser sembradas y acrecentadas en su vida, solo Dios le puede ayudar, hermano. Pero Dios te quiere como un administrador de abundancia. Por eso dice la Biblia que cuando le preguntaron a Faraón y el pueblo se empezó a quejar que tenía hambre, dice que se acercaron con gritos delante del Faraón prepotente: ya te queremos comer, así como los huelgueros de allá del Parque Central. Ahí habíamos algunos, ¿verdad? Y Faraón dio una respuesta: vayan con José y hagan lo que él les dice. Obvio, José ya había sido procesado. José ya había atravesado 7 procesos mínimos. Uno de ellos, la traición. Amado hermano, Dios te va a dar en la medida que tu alma prospere. Algunos llegarán a fin de año y verán cumplidas muchas promesas, algunos otros no. ¿De qué depende? De que pongas por obra. Deuteronomio capítulo 28. Si cuidas de poner por obra todos estos mandamientos y todos estos preceptos que yo hoy te doy, y los enumera, y te dice toda la bendición que Dios te dará. La base y el fundamento, obediencia. Hermano, si tienes dones espirituales, tráelos a la casa, preséntalos delante del pastor, presentémoslos delante de Dios y pongamos a trabajar, hablando en términos de inversión, esos dones y esos talentos, para que los réditos espirituales vengan sobre tu vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy levantamos, Señor, esta oración. Clamamos a ti, amado Señor, Rey y Dios, para que estas 5 características espirituales de José sean acrecentadas, Señor, en mi ser interior. Quiero ser un hombre que aprenda a escuchar tu voz. Quiero ser un hombre de comunión contigo.
Quiero ser un hombre que tenga la capacidad de escuchar tu voz, Señor, y seguirla. Ser experto en discernir los tiempos, Señor, es decir, tener mi oído aguzado a ti y saber las decisiones que se tengan que tomar en el Espíritu. Unido a ti, amado Rey, siendo un hijo, teniendo identidad de hijo, sabiendo que estoy en tu casa, Señor, seguro. Padre, ayúdame, Padre, auxíliame, porque anhelo y necesito, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todas nuestras generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.